días, dependiendo de la hora que me estén viendo, les voy a presentar esta clase titulada Patologías orales más prevalentes en el adulto mayor. Mi nombre es Karina Cordero y soy especialista en patología oral y maxilofacial. El objetivo de esta clase va a ser principalmente exponer cuáles son las lesiones en la mucosa oral que son más frecuentes y que afectan a los adultos mayores en relación a su etiología, tratamiento y o derivación. Vamos a conversar desde varios puntos de vista, también vamos a ver un poco de epidemiología y quería comenzar con esta paciente, que fue una paciente que nosotros vimos en la Universidad Viña del Mar en la fecha de julio aproximadamente, y fue una paciente de alrededor de 64 años que tenía antecedentes de haber sido fumadora y ahora no lo era, y fue derivada por esta lesión en el borde de la lengua, asintomática, la cual no sanaba más pasado el mes, y entonces nosotros le tomamos una biopsia y eso resultó ser un cáncer oral. Les muestro esta imagen para comenzar, porque es algo que cada vez se está viendo más frecuente en adultos y adultos mayores, y esto, como les decía, fue visto con compañeros y ahora casi colegas de ustedes. Entonces, súper importante que esto siempre lo vean, examinen bien a sus pacientes, sobre todo son adultos mayores, y tratarlos con el mayor cariño posible para poder darle las orientaciones. Bueno, vamos entonces a ver cuáles van a ser los temas que vamos a tratar. Vamos a hablar de una pequeña introducción, hablar de epidemiología, de las lesiones en la mucosa oral en adultos mayores. Luego les voy a describir algunas lesiones más relevantes, hacer una recapitulación de los aspectos que quizás ustedes ya vieron en años anteriores, y vamos a llegar finalmente a las conclusiones. Como introducción, sabemos que en la mucosa oral de todas las personas pueden influir distintos factores, pero específicamente para los adultos mayores vamos a ver que hay una respuesta producto de varias cosas, ¿ya? Como lo que estamos viendo aquí, varios factores. Uno de ellos es que nuestras células, a medida que envejecemos, van a ir perdiendo su capacidad para reparar su DNA o ADN. Y eso influye también en que los tejidos reparen mucho más lentamente o que los predispongan a lesiones malignas o potencialmente malignas. También, cuando nosotros estamos expuestos a elementos carcinogénicos, nuestro metabolismo está mucho más lento cuando somos adultos mayores y por eso es más difícil adaptarse. Sumado a otros aspectos que son la atrofia de los tejidos orales y de las glándulas salivales, es decir, hay menor flujo salival producto del envejecimiento de las glándulas salivales, y los tejidos son mucho más susceptibles a romperse fácilmente frente a cualquier estímulo. También los factores emocionales influyen mucho en los pacientes, sobre todo en mujeres sobre los 60 años, porque vamos a ver que estos factores que quizás dicen por qué podría ser, los factores emocionales muchas veces se ven reflejados en cavidad oral, y por los cambios hormonales, entonces, o episodios de estrés, se empiezan a manifestar con mayor frecuencia algunas lesiones de base inmunológica, especialmente el líquen plano. Y finalmente, la respuesta inmunológica disminuida. Sabemos que en personas de las edades extremas, recién nacidos y adultos mayores, nuestra respuesta inmunológica va a estar disminuida, y eso hace más susceptible al desarrollo de algunas enfermedades. Entonces, recordemos que todos estos puntos no van a ir configurándose para que los adultos mayores tengan cierta predisposición a mayor cantidad de lesiones producto de su estado sistémico, emocional y exposición crónica a algunos agentes que son carcinogénicos. Entonces, ¿qué tan frecuentes son las lesiones en adultos mayores? Hay varios estudios al respecto, pero les voy a mostrar este que es uno de los últimos que se ha publicado, donde se hizo un estudio en la India. Y aquí es súper importante que ustedes, cuando lean artículos, vean y los adapten a la realidad de Chile. Ya este estudio es bastante completo y se los voy a también colocar como ejemplo por si alguna vez quieren hacer un trabajo de investigación, alguna tesis,
porque tiene varios aspectos importantes dentro de la metodología. Ellos hicieron un estudio descriptivo en el gobierno de la India, en el Departamento de Medicina Oral y Radiología, y hicieron este estudio en adultos mayores que consideraron a todos hombres y mujeres sobre 60 años por un periodo de reclutamiento de 9 meses. Entonces ellos tomaron los factores o las variables que fueron la edad, género, factores sociodemográficos, motivo de consulta, enfermedades sistémicas, hábitos nocivos, uso de prótesis, y ellos realizaron un examen clínico estandarizado, que les voy a mostrar más adelante. Hay distintos protocolos para realizar estos exámenes y ellos evaluaron como grandes grupos las lesiones rojas y blancas, las pigmentadas, ulcerativas, si había cáncer oral y tumores benignos. Y se usó la clasificación de la Internacional de Enfermedades con aplicación a la odontología y estomatología. Entonces, ellos examinaron un total de 43.180 pacientes, de los cuales 750 eran mayores de 60 años. Un bajo porcentaje, sin embargo, es una muestra con un N bastante interesante para poder ver qué lesiones podrían tener en la mucosa oral. Este solamente se los menciono para aquellos que les gusta hacer algún estudio de investigación, donde tenemos esta guía para el diagnóstico de las enfermedades de la mucosa oral y para hacer estudios epidemiológicos, que es antiguo, pero sigue siendo importante como guía, y esta es eh, la guía de lo que es la clasificación internacional de enfermedades para odontología y estomatología. ¿Ya? Entonces es importante eso. ¿Qué vieron estos autores? Describieron acá la población en estudio, que recordemos que del total de esos pacientes, 400, que eran 750, perdón, 447 tenían lesiones orales. Y de esos pacientes que tenían lesiones orales, la mayor parte tenía como unas labores ocasionales o casuales como su forma de actividad normal. En relación a las enfermedades sistémicas, si se fijan, 73% tenían enfermedades sistémicas, muchos de ellos no usaban prótesis, eran dentados, esto está solamente diferenciado como en dentados y desdentados, tenían hábitos nocivos, y entre los hábitos nocivos principalmente era el tabaco y el masticar. Este es un masticar de tabaco en la India, que tienen un hábito que es bastante nocivo, donde mantienen el nuez de areca y otros, los envuelven en una hojita, y eso es muy carcinogénico y les produce daño. Acá en Chile no lo tenemos, pero es importante por eso ver que ellos tienen mayor exposición a hábitos que son nocivos para su mucosa oral. ¿Ya? Y bueno, acá tenemos la distribución por edad y género. Si se fijan, menos de 65 años eran la mayoría. Si lo vemos, mayoritariamente eran hombres más que mujeres. Y la cantidad de pacientes que tenían lesiones eran principalmente hombres, y en pacientes menores de 65 años, y después van disminuyendo. Y esto es súper importante porque aquí era la frecuencia de lesiones que se observaron en los grandes grupos que tenemos acá con flechas azules. ¿Qué me interesa de todas estas lesiones que se encontraron en la cavidad oral? Dentro de estos grupos, la mayor cantidad eran lesiones rojas y blancas. Y estas lesiones se pueden dividir en distintos grupos, que es lo que vamos a ver más adelante. Desde solamente un leucodema, a candidiasis, por ejemplo, eritematosa, estomatitis subprotésica, quilitis angular, etc. También fíjense que la prevalencia de cáncer igual es alta, 3.3% en el total de estos pacientes. Acá en Chile la prevalencia de cáncer en la población en general es bastante menor. Y otra lesión una de las más frecuentes era la fibrosis submucosa oral, que aquí en Chile no lo vamos a ver en nuestros adultos mayores, porque esto está asociado mucho al hábito de masticar este tabaco. Eh, y la lengua, como una lengua recubierta, no es una lengua fisurada ni es una lengua tampoco que llaman eh, lengua escrotal o lengua fisurada. No, esta lengua es una lengua que tiene recubierto una placa blanca que puede ser detritus o mala higiene.
Si se fijan acá, estamos viendo la asociación de lesiones de la mucosa oral con relación con algunas variables que se estudiaban. Entonces, ¿qué significa esto? Con respecto a la edad, los pacientes que tenían sobre los 65 años tendrían mayor prevalencia o mayor predisposición de tener lesiones orales. Lo mismo ser hombre y algunas de las lesiones más frecuentes, que es las que estamos viendo aquí más hacia abajo, y en relación a los hábitos nocivos, obviamente que al tener mayor hábito nocivo íbamos a tener mayor frecuencia de lesiones orales. Sin embargo, acá había algo raro porque decía que cuando tenían hábitos ausentes tendrían menor predisposición a tener algún tipo de lesión eh, oral, ¿ya? Pero en el fondo igual ahí está este hábito presente. Otra cosa importante, que es lo que vamos a ver aquí, cuáles eran las lesiones asociadas a los hábitos. Los que tenían cáncer oral estaban asociados al consumo de tabaco, alcohol y masticar este tabaco. ¿Ya? Lo mismo para las que tenían leucoplasia o fibrosis submucosa oral o alguno de los hábitos con líquen plano. Los pacientes que fumaban tenían lo que es la palatitis o el paladar de fumador o melanosis del fumador, lengua de papilas, cualquier o un hábito y lo mismo que la lengua cubierta con esta saburra. Cuando tenemos alguna enfermedad sistémica, están relacionadas con líquen plano, por ejemplo, diabetes mellitus e hipertensión, y algunas reacciones liquenoides también con algunas enfermedades sistémicas y lengua recubierta con esta placa blanca. Esto en realidad no encontré mucha significancia. Y en realidad con aquellos que no usaban prótesis también podrían tener mayor eh, posibilidad de que tengan alguna lesión. Ahora, en Chile no hay muchos estudios al respecto, pero este estudio es bastante local. Se hizo en la Universidad Viña del Mar por el grupo del doctor Esguep y otros patólogos orales y algunos otros epidemiólogos. Entonces ellos encontraron que varias lesiones en este grupo de pacientes, si se fijan, hombres, mujeres, y en total eran 85 personas que tenían lesiones en la mucosa oral. Dentro de ellas, las más frecuentes era la estomatitis subprotésica. Y también teníamos que ver, de acuerdo a la cantidad, a la edad de años, se veía el fibroma traumático, úlcera traumática, quilitis angular, línea alba, línea crónica donde estaba la mordida, etc. ¿Ya? Entonces esas son las más frecuentes que podríamos encontrar en Chile de acuerdo a este estudio para este grupo de pacientes. ¿Ya? Si ustedes alguna vez quisiesen hacer alguna así, sería bueno también tratar de hacer un estudio multicéntrico con mayor cantidad de pacientes. ¿Ya? Y lo relacionaban con el uso de algunos medicamentos y el uso de prótesis. Con el uso de medicamentos había mayor posibilidad de tener lesiones igual que con el uso de prótesis. Entonces, ¿yo qué hice para ordenar esta clase? Los clasifiqué en lesiones reaccionales, es decir, que hay un estímulo para que se formen estas lesiones. También podrían ser lesiones infecciosas, lesiones de base inmunológica, potencialmente malignas, y está el cáncer oral. Este está adaptado de este libro de la doctora García. Es medio antiguo, pero nos sirve como para hacer un resumen y no tener que pasar muchas patologías. Después, si tienen alguna consulta en alguna específica, me pueden escribir a mi correo. Por ejemplo, acá tenemos una paciente que fue diagnosticada hace mucho tiempo por síndrome de Sjögren y ella estaba en control con nosotros en la universidad por el tema del manejo de las lesiones orales producto de la hipocialia que tenía ella. Fácilmente se le desarrollaban en esta zona candidiasis, también desarrollaba quilitis angular, porque nunca se pudo recuperar mucho su dimensión vertical a pesar de que usaba prótesis, y la lengua a veces ardía, si se fijan fisurada, y le costaba mucho hablar y tragar los alimentos. Recuerden que el síndrome de Sjögren existe el primario y el secundario, y ella en este caso tenía un secundario asociado a artritis reumatoidea. Entonces, ordenémonos y les puse aquí 8 lesiones que serían buenas de encontrar, de revisarlas en estos adultos mayores. La primera, que es una de las más frecuentes, es la estomatitis subprotésica.
Esta puede ser de varias causas, ¿ya? A veces puede ser solamente mecánica o traumática por el uso permanente de la prótesis sin sacársela, pero también a veces puede sobreinfectarse por cándida. O también podría ser alérgica, donde aquí presentaría algún tipo de ardor en la zona, en cambio las otras generalmente no tienen mayor dolor, sobre todo las que se producen por candidiasis o también por química tóxica por liberación de algunos productos que son muy relacionados con lo que podrían ser las alergias. Aquí tenemos una estomatitis subprotésica que podría estar asociada a infección por candidiasis y otra cosa importante es que muchas veces esta estomatitis subprotésica se ve roja porque se produce una atrofia en la mucosa oral, es decir, se adelgaza el epitelio y eso hace más fácilmente que se sobreinfecte o que arda en algunos casos cuando es muy crónico y muy constante. ¿Ya? Al haber una atrofia en la mucosa y ser el epitelio más delgado, tienen menor resistencia frente a cualquier estímulo externo y eso podría producir también una lesión inflamatoria e infecciosa o infecciosa y ese que se vea más rojo. Entonces, la estomatitis subprotésica también lo podemos clasificar según la clasificación de Newton, que es bastante antigua, pero igual nos sirve, donde vemos la grado 1, donde vemos solamente este punteado rojizo en la mucosa palatina. Generalmente lo vamos a observar en pacientes que no se sacan la prótesis en todos los casos y que son asintomáticas. Luego el grado 2, donde vemos que hay una hiperemia, es decir, que se ve todo el paladar rojizo, hay zonas atróficas y si se fijan acá podemos empezar a ver algunas pequeñas pápulas solevantadas. Y en el grado 3 vamos a ver, aparte de la hiperemia, la mucosa va a tener un aspecto nodular o granular, es decir, pequeños nódulos granulitos donde hay un crecimiento exofítico de la mucosa palatina. Acá tenemos un poco como lo que sería un grado 1. Todavía aquí vemos unas pequeñas papulitas y como les decía, asociado al uso permanente de la prótesis y quizás acá, miren, mala higiene también en esa zona. Acá tenemos una, ya sería una grado 2, donde vemos mucho más hiperémicos. Aquí empiezan a verse unas zonas más exofíticas, donde se pueden alojar entre medio estas zonas hifas de cándida. Y cuando nosotros ya sospechamos que hay una candidiasis, por el tipo 2, 3 generalmente son los que hay candidiasis, nosotros lo que podríamos hacer es darle todas las indicaciones para un buen tratamiento. Lo primero que ustedes ya a lo mejor les han dicho en clases que tiene que sacarse la prótesis en la noche, higienizarla bien, las indicaciones de cómo limpiar su prótesis, hay algunas indicaciones que lo hacen con un poquito de agua con vinagre, unos 5 minutitos y después se limpia bien o con las tabletas Corega, o si la prótesis está mal ajustada y que habría que cambiarla. Ahora, cuando nosotros sospechamos que está con alguna candidiasis, esta receta es una receta estándar, pero también hay que adaptarlo dependiendo del paciente. ¿Ya? Se puede hacer un recetario magistral con nistatina en Plastivase, 40 gramos, cantidad suficiente para 40 gramos, y eso es muy importante darle las indicaciones, ¿ya? Que debe ser aplicarse en la mañana, después del almuerzo y antes de dormir, mínimo durante 2 semanas. Generalmente llegamos al mes, sobre todo en las candidiasis que están en el tipo 3 de Newton. Esto se manda a hacer, es mucho más barato que este, que es el Dactarin Gel, que vale más de 20.000 pesos. Esto puede valer 5.000 pesos. Y entonces son las mismas indicaciones. ¿Se puede hacer el recetario magistral con miconazol? Sí, se puede hacer, pero yo le pongo el 3% para que no haya inconvenientes que digan, no, pero es que acá solamente tenemos miconazol con Dactarin Gel. Así que eso, y siempre recuerden una letra bien, que se entienda bien y que no sea muy chiquitita, porque acuérdense que estamos con adultos mayores, entonces tienen que leer bien todas las indicaciones y que se entienda la letra. Bueno, el fibroma irritativo es súper común en los adultos mayores y vamos a ver que pueden ser pequeñas pápulas o nódulos de color rosado, base generalmente es sésil, asintomáticos, a no ser que se lo pasen a llevar, se lo pasen a morder, superficie lisa
Y en general esto está asociado a un trauma previo. Si se fijan, miren, acá tenemos dos lesiones en este paciente y tenemos aquí algunas malformaciones vasculares. Yo siempre les sugiero que hay que sacar estas lesiones, hay que hacer una biopsia excisional de la zona, porque hay veces que hay casos reportados que no siempre son fibromas irritativos y que a veces pueden ser otras lesiones de origen mesenquimal, como las que estamos viendo acá. Un neurofibroma, un lipoma, mucosele no, en realidad prácticamente es raro que sea un mucosele, pero o algún tumor o neoplasia de glándulas salivales que hemos visto, o también en esta zona hay casos descritos que se parecen a un fibroma irritativo y resultan ser un liposarcoma. Entonces, por eso siempre es importante realizar una biopsia y después solicitar el examen histopatológico, no botarlo a la basura. Acá tenemos otras imágenes de pacientes que se mordió esta paciente y empezó a crecer esta lesión que resultó ser un fibroma, donde hay una hiperplasia del epitelio y el tejido conjuntivo. Y acá también esto más pareciera que tuviera un componente vascular y por eso yo les decía que no siempre son fibromas irritativos y en el caso de que ustedes tengan la sospecha, deríbalo a un especialista en patología oral. Como les decía en la histología, un fibroma irritativo tenemos una hiperplasia conjuntiva epitelial o fibroepitelial, donde principalmente proliferan los que son los fibroblastos, formándose fibras colágenas bastante abundantes, gruesas, que es lo que estamos viendo acá en distintas disposiciones, pero con características normales, y que puede estar recubierto de un epitelio normal o también quizás un poquitito hiperplásico. Es distinto a un fibroma irritativo que un papiloma, que es lo que estamos viendo acá. ¿Ya? Esta lesión también es lesión exofítica, pero más bien una superficie como verruciforme, se ven blancos o digitiformes, y en adultos mayores es menos frecuente encontrarlo, pero sí siempre es importante biopsiarlo para después confirmar su diagnóstico. Otra lesión reaccional es el épulis fisurado. El épulis fisurado se observa en personas que tienen prótesis mal ajustadas y que podrían presentarse tanto en la maxila como en la mandíbula. Y si se fijan acá, esta es una paciente que yo vi y que ella tenía sus prótesis muy mal ajustadas y ella acá tenía este crecimiento en esta zona que se ve más bien nodular. Generalmente son de consistencia firme, asintomáticos, a no ser que se esté produciendo una úlcera porque la prótesis le está implantando en el fondo de vestíbulo. Y también está acompañada de estas zonas de hiperplasia en el reborde y también por lingual, se fijan acá y acá, producto de la prótesis que estaba mal adaptada. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer un remodelamiento quirúrgico donde se saca toda la lesión, si se fijan aquí es bastante extensa y esto permite hacer, inmediatamente tienen que hacerse una prótesis nueva porque si no va a volver a aparecer esta lesión. Eso es súper importante. En estos casos, fíjense acá cómo está la prótesis y que cómo queda la impronta también del épulis fisurado, tanto hacia la parte externa como hacia una parte interna. Y como les decía, en esta parte del fondo se puede ulcerar y doler. Esta imagen es del doctor Benjamín Martínez y es donde podemos ver dos cosas muy interesantes, como estas alas que se forman aquí donde está la impronta de la prótesis en la zona central, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, pero también en prótesis antiguas se colocaban estas famosas cámaras de succión, donde se forma esta verdadera hiperplasia, que es un fibroma. En realidad esto ya no es un épulis fisurado, este es un fibroma que se produjo producto de la cámara de succión que se hacían en prótesis antiguas. ¿Se debe mantener o se debe dejar? En realidad depende mucho del clínico. Yo no soy experta en prótesis removibles, pero en el fondo este tejido exofítico nunca es bueno tener un tejido así que esté en crecimiento en esta zona, pero muchas veces ya el paciente está adaptado con esto y se la firma. Es el clínico, el rehabilitador, el que debe decidir si lo mantiene o no para su nueva prótesis. Lo ideal sería extirparlo, pero debe ser evaluado por el especialista. Bueno, vamos entonces ahora a otras lesiones, ya que hemos pasado las dos primeras, que son lesiones, como les decía, totalmente lesiones reaccionales o a veces con componente infeccioso como la candidiasis subprotésica. En el número 3 tenemos a las varicosidades de la mucosa oral, sobre todo que se ven en la lengua. Si se fijan, en los adultos mayores empiezan a aparecer estas varices linguales
que aparecen siempre y son totalmente asintomáticas y en realidad generalmente no sangran y el paciente a veces no le da mayor importancia y en cambio algunos otros sí consultan por esto. En realidad este aspecto medio violáceo, a veces azulado, no tiene mayor relevancia y no necesita mayor tratamiento, más que nada la observación y que sepan que ahí igual está bien irrigado. Cuando tenemos algunos otros pacientes así, también algunos le llaman como lengua de caviar. Se ve como más bien como nódulos violáceos en la zona de la lengua, en el vientre de la lengua. Ahí tenemos otro, en donde vemos estas zonas, como les decía, como pequeñas papulitas múltiples. Y acá tenemos estas venas un poco más dilatadas que están en esa zona y en realidad es raro que se vayan a romper y que vayan a tener alguna hemorragia. Este paper me pareció bastante interesante porque relaciona la presencia de las varices sublinguales con el hábito de fumar en adultos mayores. Ellos hicieron un estudio donde examinaron 222 adultos mayores, 111 eran el número control y el otro es el grupo de los casos. Midieron la presencia de estas varices sublinguales y el hábito tabáquico y otra cosa importante es que los fumadores fueron considerados aquellos que fumaban al menos un cigarrillo al día por 6 meses. Eso consideraron los fumadores. Y como resultados, ellos encontraron que de los 222 pacientes, 21,6 y 5,4 fueron fumadores en el caso el caso y grupo control respectivamente con estas lesiones. Es decir, que al final, como conclusiones, concluyeron que los adultos mayores con varices sublinguales que usaban, generalmente eran los que tenían estas lesiones, generalmente eran fumadores. ¿Ya? Entonces, el hábito de fumar podría ser un factor predisponente para que aparezcan estas varices y que en realidad el hábito de fumar y que aparezcan las varices no es lo más importante, sino que es más importante el riesgo que tienen de desarrollar algunas neoplasias malignas como el cáncer oral. Bueno, aquí vamos a otro punto que es la queratosis friccional. ¿Qué significa queratosis friccional? Si vemos en este esquema de la mucosa oral, este es el epitelio y tenemos nuestros queratinocitos y el estrato córneo que estamos viendo acá. Cuando hablamos de hiperqueratosis, que aumenta los queratinocitos y se forma un estrato córneo mucho más grande y eso hace que se vea más blanca la superficie de la mucosa oral. Generalmente la queratosis friccional es por el roce con algún agente externo. Por ejemplo, aquí tenemos un paciente que a lo mejor puede estar rozando con algún hábito que está teniendo de mantenerse algo ahí en esta zona del fondo del vestíbulo, algunos que mastican algunas cosas, sustancias por enferma permanente, incluso en algunos pacientes que usan prótesis también se pueden producir queratosis friccional. Ojo, no todas las lesiones blancas son queratosis friccional. En este caso tenemos 3 tipos de pacientes distintos. En la letra C, si se fijan, es un paciente que tiene una zona desdentada en la zona posterior y vemos que ahí en los rebordes se producen estas lesiones blanquecinas que son más bien delimitadas y donde roza con el alimento. Entonces, eso lo más probable es que nosotros vamos a ver que sea una queratosis friccional y que veamos histológicamente una hiperqueratosis. Sin embargo, si se fijan acá, esta es la foto de un paciente fumador que es un fumador crónico y que presenta esta placa blanca de bordes en algunos casos más bien difusos y en una zona donde no hay comúnmente que se pueda morder. Quizás en este sector sí se puede morder, pero esto se extiende más allá. Entonces, lo más probable es que en estos casos lo vamos a llamar una leucoplasia si es que descartamos todos los anteriores. Y lo mismo que acá, si se fijan, en este paciente tenemos una placa blanca, pero no es una zona donde haya roce. Acá a lo mejor podríamos tenerla. Entonces también esto podría ser una leucoplasia, por lo tanto hay que tomar la biopsia para ver si el diagnóstico tiene solamente una hiperqueratosis o algún tipo de displasia leve, moderada, severa.
Al tener una displasia leve, moderada o severa, ya sería una lesión potencialmente maligna. Vámonos ahora a otro tema, que es la quilitis angular, que no es lo mismo que la quilitis actínica. La quilitis actínica es aquella que se produce por la exposición al sol en el borde y el bermellón del labio inferior. La angular habla de esta zona, de ángulo de la zona de la boca, donde podemos ver erosiones o fisuras que pueden ser uni o bilaterales y que están asociadas a varios factores. ¿Cuáles podrían ser estos factores? Acá vamos a devolvernos. Estos factores podrían ser, por ejemplo, en adultos mayores, la pérdida de la dimensión vertical, que eso produce muchas veces humedad y que se sobreinfecte por cándida. También podría ser una consecuencia de una anemia, o a lo mejor estuvieron tras un procedimiento odontológico con la boca mucho rato abierta y eso le produjo estas fisuras, etc. Por eso es bueno hacer una buena anamnesis para identificar la causa y dar un buen tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Depende de cuál era el factor predisponente, ¿ya? Es súper importante que cuando vemos que no está asociada a candidiasis, acá yo les indico siempre mantener bien humectada la zona con un bálsamo labial. Puede ser un bálsamo labial de cualquier marca, hay algunos que son mejores, no quiero dar nombres de marcas, pero en el fondo con tal de que se compren alguno que humecte y se apliquen bastante, va a ayudar a que cicatrice. Porque ¿qué pasa? Acá se forma una costra. Al abrir la boca, esa costra se rompe y empieza todo el proceso de cicatrización de nuevo. Entonces es un círculo vicioso. Entonces, manteniendo humectado no va a pasar eso. Ahora, si es por prótesis desajustada, tratar de hacer una prótesis que recupere la dimensión vertical. Si es por hipocialia, tratar de dar algo que humecte. Y si vemos que está asociado a lo mejor a una sobreinfección por cándida, se pueden dar nistatina en comprimidos, nistatina en crema, en este caso no es necesario mandarla a hacer, la crema no sirve, o el Dactarin gel como les había indicado anteriormente. ¿Ya? Lo importante es que siempre cuando sospechemos de candidiasis, mínimo 14 días, o si no, no va a servir. Si el paciente no adhiere al tratamiento, lo más probable es que esto no se le pase. Así que es importante ir chequeando y verificando que se esté colocando las cantidades de veces indicadas. Ahora, esto es lo que recuerden, si sospechan de trauma, indicar bálsamo labial varias veces al día. ¿Ya? Bálsamo labial, que puede ser con o sin factor de protección solar. Si está expuesto al sol, es mejor que también lo aplique al resto de los labios. Y siempre descartar anemia en el caso de los pacientes que tengan esto muy frecuente, porque hay veces que la anemia produce atrofia en las mucosas orales y hace que se fisuren más fácilmente esa zona. Bien, vamos entonces ahora a las malformaciones vasculares. La malformación vascular es una lesión que se produce en adultos. ¿Ya? Esto generalmente se produce una dilatación de los vasos sanguíneos, donde vamos a ver que hay una proliferación de estos tejidos, se ve de color violáceo, son totalmente asintomáticos y generalmente no remiten espontáneamente. Estas malformaciones de este tipo antes se les llamaban hemangiomas cavernosos, pero son distintos de los hemangiomas. Generalmente tienen antecedentes de trauma o a veces son algunos genéticos que empiezan a proliferar estos vasos sanguíneos. Hay una clasificación internacional de malformaciones vasculares y que los va a dividir en tumores vasculares y malformaciones vasculares. Entonces, dentro de las malformaciones vasculares existen las de alto y los de bajo flujo, pero en general nosotros lo que vamos a identificar es que si es que esto es una malformación vascular, vamos a hacer esta prueba de la diascopía, donde se le aplica un vidrio para ver si es de origen vascular. Esta es la clasificación de la Sociedad Internacional para el Estudio de Anomalías Vasculares. Ahí yo corrijo porque le había dicho Asociación de Malformaciones Vasculares, pero es de anomalías vasculares. Entonces, se divide, como les decía, en tumores vasculares y malformaciones vasculares. Dentro de los tumores vasculares están los benignos, localmente agresivos, y los malignos. Dentro de los benignos, están los hemangiomas, que se ven mucho en los niños. Incluso aquí colocan el granuloma piógeno o piogénico como malformación, como tumor vascular benigno, pero nosotros no lo consideramos como tumor vascular benigno, sino que más bien una lesión que es reaccional, no tipo tumoral.
¿ya? Y las malformaciones vasculares podrían ser venosas, capilares, linfáticas, arteriovenosas, etcétera. Entonces, vámonos a la cavidad oral y entonces frente a lesiones que nosotros sospechamos, ¿qué es lo que hacemos? La diascopía o vitropresión. Al aplicar este vidrio, que puede ser una lámina de vidrio o también puede ser un tubo de anestesia que también sirve para aplicarlo, al desaparecer esta lesión nos dice, esto es vascular. Esto se ve mucho en adultos mayores. Si se fijan, acá tenemos esta imagen de este adulto, es un adulto mayor, donde vemos esta malformación que se ve violácea y para ella no le molesta. Entonces ella en realidad si no le molesta, no se lo muerde, no necesita tratamiento. Pero en el caso de que ella le moleste, se usan agentes esclerosantes, es decir, que esclerosan estos vasos sanguíneos y con eso hace que disminuya su tamaño. Hay muchos agentes esclerosantes utilizados y descritos en la literatura. Los más comunes usados acá en Chile pueden ser la etanolamina oleato o el polidocanol. Eso lo usamos nosotros los especialistas en patología oral y se hacen aplicaciones 2 a 3 veces para disminuir la lesión. Bueno, vamos al punto número 7 ahora. El líquen plano. Recordemos que el líquen plano es una lesión de base inmunitaria que generalmente se ve en mujeres, más en mujeres sobre los 50 años y que tiene distintas variedades. ¿Ya? Tenemos también su variedad que está en la piel. Y es importante que estas lesiones tienen que ser bilaterales y necesitan la confirmación histopatológica. ¿Ya? Porque hay protocolos que ya están diciendo que ya hay que diferenciarlas de otros tipos de lesiones histológicamente. Recordemos que el líquen plano es una lesión que se forma en la mucosa oral con estas formas como de estrías, que son las estrías de Wickman, y que cuando son blancas son totalmente asintomáticas, pero cuando tenemos algunas zonas erosivas, rojitas, como quizás la que vemos más acá, empiezan a molestar. Hay que hacer el diagnóstico diferencial con lesiones como esta, que se parece mucho al morsicatio buccarum. Morsicatio buccarum, donde el paciente se muerde conscientemente y se aparecen estas lesiones bilaterales en la mucosa yugal y es producto del trauma. También hay que diferenciarlo, por ejemplo, si vemos una lesión solamente en labio, blanquecina, ver si lo más probable es que esto sea una quilitis actínica. Entonces hay que hacer diagnóstico diferencial con este tipo de lesiones. ¿Cuáles son los tipos de líquen plano? Los más comunes es el reticular, el erosivo o atrófico, el hiperplásico y el ampollar. Entonces, lo que vamos a ver es que acá tenemos distintas imágenes que nos muestra cómo podría presentarse un líquen plano y en este caso principalmente el erosivo es una lesión potencialmente maligna. Hay estudios de distintos autores, últimamente hay varias revisiones sistemáticas donde se ve que alrededor de un 1,6, entre un 1 y 2% de los líquens planos se pueden transformar en algo maligno. Es importante esto, entonces, el seguimiento de los pacientes cuando se les diagnostica líquen plano, porque hay que explicarles que esta es una condición que no se va a pasar, sobre todo en mujeres y que está asociada a los factores principalmente de estrés. Fíjense que estas lesiones pueden producir úlceras también muy dolorosas en distintas partes de la mucosa yugal. Es raro verlo acá en el paladar, pero pueden aparecer y también en el dorso de la lengua. Los pacientes, hemos visto pacientes que prácticamente no comen porque tienen estas lesiones que son muy dolorosas. Siempre pregunten en la escala visual análoga, EVA, el dolor en el momento, donde 0 es nada de dolor y 10 es el dolor más terrible que hayan soportado y que tengan que llorar del dolor porque ya no lo aguantan más. Eso es importante para hacer el seguimiento de cómo ha ido evolucionando su enfermedad. El tratamiento del líquen plano yo les aconsejo generalmente dependiendo de la sintomatología. Lo ideal es el manejo y seguimiento con un especialista en patología oral, pero ustedes como odontólogos generales pueden ayudar en el diagnóstico y a lo mejor seguimiento si es que las lesiones están asintomáticas. El tratamiento puede ser variado y va a depender exclusivamente de cada paciente, de su condición sistémica, pero generalmente es en base a corticoides, ya sea tópicos o sistémicos. Recordemos
que el líquen plano se produce porque hay un antígeno que no se sabe cuál es y que es muy parecido a algunos componentes de los queratinocitos del estrato basal del epitelio. Entonces, estos antígenos son llevados por la célula de Langerhans como parte de la respuesta inmunológica, llegan a los linfonódulos, son reconocidos por linfocitos TSD4 generando una respuesta TH1 y entonces esto recluta a los linfocitos T citotóxicos y van a ir hacia la zona que está inmediatamente bajo la membrana basal. ¿Ya? Este es un estadio normal de cómo se ve un epitelio y este es el tejido conectivo, sanito, sin ningún problema. Y si se fijan, acá vemos un infiltrado de linfocitos. En este caso, con esta tinción no se puede ver si son CD8 o CD4, pero después con tinciones especiales se sabe que son linfocitos TCD8 y que van a atacar todo lo que es esta zona y que está inmediatamente bajo el epitelio, produciendo distintos cambios epiteliales. Como les decía, el tratamiento puede ser principalmente en base a corticoides, pero va a depender también del paciente y otras opciones de otros medicamentos. El pronóstico va a depender de cada paciente, pero lo ideal es hacer un buen seguimiento porque en un bajo porcentaje, como les decía, entre 1 o 2% puede llegar a su transformación maligna. Ahora, como resumen de toda esta clase, también de todas las lesiones que hemos visto, muchas de estas, sobre todo el líquen plano, hay que sumarle que favorece que los pacientes en esta edad tienen un flujo salival disminuido, ya sea fisiológico o asociado a algún medicamento o polifarmacia que están tomando. O también hay algunas enfermedades de base que se manifiestan en cavidad oral, como por ejemplo lo que decía el síndrome de Sjögren. También tenemos que muchos adultos mayores, sobre todo ya los de adultos que están sobre los 80 años, tienen dificultades para realizar una buena higiene oral. El tema de problemas de las artrosis, artritis, dificulta el buen manejo del cepillado, incluso la visión, la pérdida de visión. Por lo tanto, es importante tener esas consideraciones y ver en qué podemos nosotros ayudarle. Otra cosa, sumado al acceso a la atención odontológica, que ustedes ya a lo mejor han visto que no todos los adultos mayores pueden llegar fácilmente a su control odontológico porque quizás tienen algunas restricciones físicas o económicas para poder llegar a sus controles. Bueno, acá les voy a mostrar otro caso. Este es un caso de un adulto mayor de 83 años que consultaba por estas lesiones. Si se fijan aquí pareciera que tuviera una alita, como que se estuviera desprendiendo la encía, pero ella no usaba prótesis, solamente tenía estos dientes, eh, quizás con un poquito de inflamación en las papilas, pero más allá de eso nada. Totalmente asintomática y esta lesión, o sea, de aspecto granulomatoso, se fue pasando hacia la papila y hacia la encía palatina del mismo lado. Se le tomó una biopsia incisional y el diagnóstico fue un carcinoma espinocelular moderadamente diferenciado. Esto llama la atención porque últimamente en lo personal me ha tocado ver hartos cánceres en mujeres adultas mayores y se describe que son más en hombres, pero en realidad también se está viendo harto en mujeres. Entonces es importante recordar que en adultos mayores podemos ver cáncer con mayor frecuencia que en población adulta más joven. O también podemos ver metástasis en las encías, que pueden simular granulomas piógenos como lo que estamos viendo acá. Sin embargo, pueden ser metástasis de cáncer, sobre todo en la encía, de cánceres de pulmón, de mama y de otras partes del cuerpo. Las metástasis en cavidad oral corresponden al 1% de los tumores malignos. Pueden aparecer generalmente tanto en la mandíbula como en la maxila. Fíjense que hay más en la maxila y un 15% en los tejidos periorales. Pueden ser múltiples o bilaterales, a veces en lesión única y que se parece a un granuloma piógeno, y 50% pueden ser cáncer de lo que yo les decía, mama, pulmón o renal, y que se ven entre la quinta y sexta década de vida. Entonces, resumiendo un poco estas lesiones, como les dije, este es un resumen de las lesiones más frecuentemente observadas en adultos mayores. Podemos encontrar muchas más de las que no mencioné, sin embargo, es importante identificarlas, recordarlas y que en el adulto mayor vamos a tener la presencia de estas lesiones influenciada por varios aspectos, ¿ya? Los aspectos sociales
que por ejemplo es la posibilidad de acceso a un buen control odontológico, cómo está su salud en general. Pacientes con enfermedades sistémicas de base, con polifarmacia, van a tener mayor predisposición a tener lesiones en la mucosa oral. Muchas veces las manifestaciones orales pueden ser también algo que no se ve y que no lo mencioné en la presentación, que puede ser asociado a lo que es el estrés y la parte emocional, como es el síndrome de boca urente, que es lo que les coloco acá, que no vamos a ver ninguna lesión en la cavidad oral, no vamos a ver ninguna alteración, pero el paciente, que generalmente son mujeres, van a decir que tienen ardor, ya sea principalmente en la lengua o que se manifiesta en toda la boca. Entonces, en esos casos es muy importante hacer y descartar todas otras enfermedades que podrían estar asociadas. Algunas patologías de la mucosa oral en adultos mayores, como odontólogos generales, ustedes las van a poder tratar, pero otras, sin embargo, tienen que hacer la derivación a los especialistas de patología oral para hacer el adecuado diagnóstico y seguimiento o acompañamiento. Bueno, estamos llegando al final de la clase, espero haya sido de su agrado y les dejo aquí cualquier duda, me pueden escribir a mi correo o también en mis redes sociales pueden ver algunos casos más. Les doy muchas gracias por su atención.